Vamos a dar paso entonces a la cuarta y última mesa, que trata sobre la atención al cliente y reclamaciones. La va a moderar don Luis Pizarro, adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, y él también ya, pues, para finalizar, dará unas palabras de clausura, por ir agilizando y porque ya estamos todos cansados. Le dejo a Luis para que presente la mesa. Bueno, buenas tardes a todos, a los que habéis resistido ya hasta el final. Vamos a intentar abreviar lo máximo esta última mesa, porque estamos cansados y también porque hay gente que se tiene que ir y me han estado comentando ahora en el receso que hay gente que tiene que estar en la estación a las 7:30 o poco más. Y, por tanto, si podemos terminar incluso antes de las 7:30, mejor, sería mejor. Por mi parte, siguiendo la sistemática que hemos seguido toda la mañana, voy a hacer un breve resumen de las propuestas que hacemos en el informe especial en lo que afecta a esta parte del debate, que es sobre todo la atención al cliente y la tramitación de reclamaciones. Y me voy a centrar, como el informe lo tenéis todo, me voy a centrar en la parte de lo que hacemos de propuestas. Algunas de las propuestas que hacemos en el informe desde la institución. En relación con la atención al cliente, la oportunidad de regular por norma autonómica unos estándares mínimos para la atención presencial, como pudieran ser la proximidad al usuario o la preservación de la intimidad. También que se estableciese por norma la gratuidad de la atención telefónica, al igual que establecen las normas sobre suministro eléctrico y gas. Hemos señalado que las páginas web deben ofrecer información que sea fácilmente accesible, sobre todo aquellos aspectos de la propia empresa, la prestación del servicio, la tarifa y las vías de comunicación o reclamación que resultan de interés para el cliente. A nuestro entender, las páginas web se presentan como cauce idóneo para satisfacer las obligaciones de publicidad activa que se derivan del deber de transparencia. Apostamos por las páginas web y el uso de otras tecnologías como redes sociales, aplicaciones para móviles y tablets, etcétera, como vía de comunicación con la clientela y para realización de trámites relacionados con la contratación. Entendemos deseable que se promueva la implantación de cartas de servicios como documento en el que se recogen los derechos que asisten al cliente. También hemos señalado que resultaría conveniente que la propia normativa autonómica incluyese alguna referencia a unos mínimos de calidad en la atención y en la prestación del servicio, cuyo incumplimiento generase compensaciones económicas al cliente, al menos que se establezcan unos márgenes de referencia para su regulación por las entidades locales titulares del servicio o que pudieran resultar de aplicación supletoria. En este apartado de atención a la clientela hemos hecho una mención especial a las personas con discapacidad y a las personas mayores. En particular, resultan de aplicación los principios de accesibilidad universal y diseño para todos a páginas de Internet, procedimientos y dispositivos de firma electrónica, adaptación de espacios o sistemas de comunicación y señalización. Por lo que hace a la tramitación de reclamaciones, hemos señalado que debe de admitirse su presentación a través de dirección postal, teléfono, fax y correo electrónico, procediendo a remitir acuse que sirva al cliente para acreditar su presentación. Defendemos también que debería tramitarse la reclamación presentada por persona que acceda a la titularidad del suministro con posterioridad a los hechos reclamados, siempre y cuando acredite que era titular del derecho de uso de la vivienda cuando se produjeron los hechos. En cualquier caso, hemos señalado la oportunidad de que este criterio quede expresamente recogido por norma. Cuando la reclamación se dirija contra la facturación del servicio, las entidades deberían paralizar la gestión del cobro, de acuerdo con el reglamento de suministro de agua, sin necesidad de que lo requiera expresamente el cliente y hasta agotar la vía administrativa. Se hace necesario mejorar la regulación del sistema de reclamaciones, simplificando y potenciando los organismos de control y supervisión. A nuestro juicio, la Directiva sobre Resolución Alternativa de Litigios en materia de consumo ofrece una oportunidad para la solución extrajudicial de estas reclamaciones a través de organismos que puedan decidir de manera vinculante. Entendemos que la Administración de Consumo no es la más apropiada para ejercer dicha competencia y que debería asignarse al órgano con competencia sobre el agua de uso urbano, actualmente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Si la reclamación estuviese fundada exclusivamente en un incumplimiento de la normativa del servicio propia de la entidad local
o una discrepancia sobre su interpretación, entonces quizá debería atribuirse la competencia a la entidad local titular del servicio. Se hace necesario también abordar un reglamento que se refiere a la gestión del ciclo integral del agua, de modo que permita la resolución de cuantas reclamaciones formule la ciudadanía y no solo las referidas a abastecimiento. Apostamos por que las oficinas de información al consumidor se conviertan en cauce de las peticiones de la ciudadanía referidas a la prestación del servicio, trasladándolas a la entidad local para que pueda adoptar las medidas que estime oportunas ante la empresa suministradora. Hemos apelado al ejercicio de la potestad sancionadora tanto por la Administración de Consumo como por las entidades locales, como medio para la mejora del servicio. También hemos planteado una posible revisión de los importes máximos de las sanciones para equipararlos a otros servicios de interés general esenciales como la electricidad. Consideramos igualmente que las entidades locales deberían reforzar su potestad de fiscalización del concesionario o de supervisión de sus entes instrumentales. La participación ciudadana también debe tener cauce en el ejercicio de estas facultades de supervisión de la actuación de la empresa suministradora, bien directamente, bien a través de órganos de participación y consulta. Y, por último, hemos reiterado que debería existir una base de datos sistematizada para el registro y control de reclamaciones y su oportuno análisis, papel que podría corresponder al Observatorio Andaluz del Agua. Estas, como digo, eran algunas de las propuestas que hacemos al final del capítulo 7, referido a la atención al cliente y la tramitación de reclamaciones. A continuación, para hablar de esto, pues voy a proceder a la presentación de la mesa, que, por supuesto, la institución agradece públicamente su colaboración y la diferencia que han mostrado por estar presentes. Está doña Pilar Lora León, asesora jurídica de la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Ándalus. Don Daniel Escalona Rodríguez, jefe del Servicio de Mediación, Reclamaciones, Arbitraje e Información y presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud. Don Félix Ríos Villegas, director de Gestión Comercial de Aljarafesa, órgano de gestión directa de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe para la prestación de servicios de abastecimiento y saneamiento a 29 pueblos de la comarca. Y, por último, don Javier Encuentra Feria, director general del Grupo Agua y Gestión, empresa privada que en Andalucía presta su servicio en algunos municipios como El Ejido, San José del Valle en Cádiz y Guadix en Granada. Pues sin más, le voy a hacer alguna pregunta. Voy a empezar por don Javier Encuentra. La primera pregunta es: Agua y Gestión nos comunicó que el cuestionario de satisfacción de la clientela se entrega al Ayuntamiento todos los años. Nos ha parecido interesante esta iniciativa como cauce para el ejercicio de su potestad de fiscalización. ¿Podría contarnos algo al respecto? Ante todo, voy a ser lo más ameno posible, daros las gracias por el esfuerzo, daros las gracias a la Oficina del Defensor del Pueblo, a la universidad. Le voy a pegar un toque. El agua, por favor, de la entidad suministradora. ¿Vale? Y, sobre todo, bueno, entrando en materia, muy rápido. Yo recuerdo, cuando era gerente de una empresa mixta, he pasado por todas las fases. He estado en empresas públicas, en empresas mixtas, en concesiones, he estado en todos sitios. He estado incluso 4 años en entidades eléctricas, tanto distribuidoras como comercializadoras, y ahora hablamos de eso también. Decirte, la primera encuesta que ya hicimos de satisfacción, antes de la liberalización del mercado eléctrico, que era una obligación de nuestro contrato, yo estaba absolutamente preocupado, porque digo, me van a pegar un chorreo en plata, porque me comparaban con el resto de entidades, con la eléctrica, con la de telefonía, etcétera, etcétera. Y la verdad es que suspendieron todas, menos nosotros, que aprobamos con notable. Y estas encuestas de satisfacción que se trasladan a los ayuntamientos van en esa línea. Es decir, realmente han aprobado alto en muchos casos, evidentemente con cosas a mejorar, que evidentemente ya se encargan tanto los propios funcionarios de los ayuntamientos como los políticos, que en muchos casos son incluso nuestros jefes, porque son empresas de economía mixta y están en nuestros consejos, se encargan de que realmente encaucemos las carencias que tienen. Y deciros que en ese sentido es muy positivo, porque tienen una información y hacen un feedback y hacen pues sus funciones, ¿no? Que exigirle a las entidades gestoras que
optimicen, mejoren y den una mejor calidad en el servicio. ¿Y se ha derivado, perdona que te interrumpa, alguna iniciativa, alguna actuación administrativa de eso? Pues han surgido muchos casos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de todo lo relacionado, sobre todo esas mejoras que eran muy relacionadas con todo lo que estamos haciendo de fondos de acción social, etcétera, etcétera. Nos ha venido mucho por ahí. Y de ahí hemos intentado lanzar, los consejos de administración, hemos lanzado iniciativas que nos venían de esas encuestas que decía, pues oye, habría que hacer algún tipo de actuación que se ha ido adelantando y que se ha ido tomando forma en las distintas reuniones, pero por ahí no se ha venido, ¿no? Por ese tipo de encuestas, ¿no? ¿Y también, los ayuntamientos? Los ayuntamientos de él. Que te acercaras. Que me acercara, perdón. ¿Que habéis notado alguna intervención o interferencia del ayuntamiento en la política de atención al cliente o tramitación de reclamaciones, en el sentido que se atiendan mejor o peor, o que se atiendan a determinados clientes? Vamos a ver, es como todo, ¿no? Hay como cualquier tipo de ayuntamiento. Cuando estás en 25 ayuntamientos te encuentras de todo. Hay ayuntamientos que están muy preocupados porque se dé una buena calidad del servicio y hay otros ayuntamientos que realmente, pues yo creo que ni lo miran, ¿no? Es como todo, ¿no? Sí. Pero depende un poco tanto del político como del funcionario. Sí es cierto que donde se han preocupado es una herramienta que cuando tú vas a un consejo de administración, es decir, que porque estamos en empresas de economía mixta o incluso tenemos concesiones en las que hay comités de seguimiento, pues te sacan la encuesta de calidad y te dicen, oye, y este tema y el otro tema, y se hace un seguimiento, es decir, y francamente, y te cascan, es decir, y te dan, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente están preocupados por la gestión del servicio, pero desgraciadamente hay de todo porque no está unificado. Muy bien. ¿Queréis decir algo al respecto? Pues, don Daniel Escalona, una pregunta que teníamos era, ante un conflicto por el suministro de agua a la persona usuaria se le presentan distintas vías para reclamar que pueden generar confusión. Además, una vez presentada una hoja de reclamaciones ante el servicio de consumo, este puede que se limite a realizar su labor de mediación con la empresa o bien que ejerza las competencias que le atribuye el reglamento de suministro de agua y acabe dictándose una resolución administrativa. ¿Nos podría aclarar esta situación? ¿Qué papel ocupa la mediación en las reclamaciones sobre el servicio de agua y qué asuntos son los que resuelve la Administración de forma vinculante? ¿Y cuándo podemos acudir al arbitraje? Bueno, ante todo también agradecer a la Oficina del Defensor del Pueblo la invitación. Es un honor estar aquí hablando de este tema. A ver, hablamos de reclamaciones de un usuario de suministro doméstico de agua. Ante todo me gustaría hacer una reflexión previa y general para situarnos un poco. Es un tema, y por lo que yo he asistido solo a la mesa anterior, no he asistido a la sesión de esta mañana, este es un tema muy delicado y es un tema que es un derecho humano, es un tema que afecta a la vida de las personas, pero situémonos también en contexto. Sin duda, la regulación, la situación regulatoria que existe en Andalucía en materia de suministro de agua es muchísimo mejor comparado con otro tipo de suministro. Es decir, si estamos hablando de, y no me voy a extender porque voy a ir a contestar a la pregunta, pero esto digamos que es una situación conflictiva, un barrio conflictivo, pero esto no tiene nada que ver con la situación del suministro eléctrico, por ejemplo. Y aquí tenemos un reglamento que es muy mejorable y tiene muchas deficiencias, pero comparado con la situación del suministro eléctrico, esto es miel sobre hojuelas. Y las garantías que se le da aquí al usuario, por supuesto que son muy mejorables, pero comparado con la del suministro eléctrico, bueno, es que en el suministro eléctrico tú te levantas por la mañana, te han quitado el contador y no te han dicho nada, ¿eh? Es que te cortan la luz como tenga Mercado Libre y no te han dicho nada. Es que es lo de las actas de inspección, lo de un registro de inspectores. Entonces, bueno, situémonos un poco, contextualicemos un poco la situación, porque, y ahora entramos ya en la situación de suministro domiciliario de agua, pero bueno, que tenemos también muchas cosas buenas y muchas cosas de las que sentirnos orgullosos sin perjuicio de que haya que mejorar. Entrando al tema de las reclamaciones.
Hay una serie de conceptos que deberíamos de tener todo grabado a fuego en nuestra cabeza. Consumo, por atribución de competencia, la Dirección General de Consumo, la Consejería competente en materia de consumo, tiene una serie de competencias en relación con lo que llaman relaciones de consumo, es decir, unas relaciones que por definición son unas relaciones en las que existe una desproporción entre el prestador de un servicio, el comercializador de un bien y la persona que recibe ese servicio o que adquiere ese bien. Claro, cuando se da una relación de consumo, la Dirección General de Consumo y sus servicios provinciales de consumo es competente y actúa aplicando el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua y toda la normativa de consumo, donde entra, en este caso, la resolución de reclamaciones, que vuelvo otra vez al principio. Ojalá tuviéramos en industria, se me ha ido el inconsciente. Ojalá tuviéramos en el sector eléctrico un mecanismo de resolución de reclamaciones, sin tener que depender de mecanismos voluntarios de adhesión empresarial. Pero bueno, entonces, si se da el caso de que el usuario de un suministro doméstico presenta una reclamación y se da la circunstancia que establece el decreto de suministro domiciliario de agua, entonces digamos que está legitimado activamente para convertirse en reclamante y para presentar una reclamación. Y yo sé que la Oficina del Defensor del Pueblo no piensa como estoy diciendo yo en algunos aspectos. Es más, sé que tú no piensas exactamente como estoy diciendo yo. Pero, ¿qué vía se le ofrece a esta persona? Pues se le ofrece, en primer lugar, una vía que es muy útil, la de presentar una reclamación. Una reclamación que va a ser resuelta por el Servicio Provincial de Consumo y que además es una resolución vinculante para la empresa suministradora. ¿Qué otras vías tiene? Estamos hablando de suministro doméstico de un consumidor final titular del contrato de suministro, no de otra cosa. Pues otra vía que tiene es el arbitraje de consumo, que el último artículo del decreto dice que se podrán adherir, pero bueno, eso le pasa a todas las empresas, no solo a las de agua. En este caso yo creo que el arbitraje de consumo ni siquiera es aquí importante, de hecho son muy pocas las empresas que están. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento, que es un buen procedimiento, que dicta unas resoluciones fundadas en derecho, que resuelven todos los conflictos que se van produciendo. Entonces, resumiendo, ¿qué vía tiene un consumidor final titular de un suministro domiciliario de agua doméstico? Pues tiene la vía de presentar una reclamación, porque, y ya termino, los servicios provinciales de consumo son quienes de verdad solucionan estos problemas a los consumidores finales titulares de suministro domiciliario de agua doméstico. ¿Tenéis algo que decir al respecto, los consumidores? Yo sí tengo que decir una cosa. Un poco porque veo todo el mundo que está un poco dormido. Iba a hablar primero la consumidora. No, una cosa muy rápida. Las empresas eléctricas son lo que dice Pérez Reverte, unos anglo-cabrones. ¿Vale? O sea, que quede claro. ¿Unos qué? Anglo-cabrones. Perdón por lo de anglo. Sí, bueno. Voy a intervenir antes que me toque la palabra, entonces me anticipo, pues primero para agradecer a la Oficina del Defensor haber contado con Al-Ándalus para que esté presente en esta interesantísima jornada. Bueno, yo sobre lo que ha dicho mi compañero Daniel, es que no sé si he entendido bien algún aspecto de tus comentarios. Creo que has dicho que la resolución que adopte el servicio de consumo es vinculante para las empresas. Claro. Pero estamos hablando de hojas de quejas reclamaciones. Sí. Hojas de quejas y reclamaciones que al final, si no se resuelve el tema, la propia hoja te deja una casilla que el consumidor tiene a disposición de mediación y arbitraje. Pero es que se resuelve el tema siempre. ¿Siempre? Si es un consumidor doméstico titular del suministro, pues sí, Yo claro. tengo constancia, Dani, de reclamaciones que no se han resuelto vía hoja de reclamaciones, que han ido a arbitraje de consumo, que por no estar la empresa adherida al sistema de arbitraje de consumo se ha intentado una aceptación de esa solicitud y que se ha archivado el expediente porque la empresa ha dicho expresamente que no está sometida al sistema de arbitraje de consumo. Es que aquí hay que distinguir dos aspectos. Que yo creo que no podemos generalizar, es decir, yo creo que los instrumentos
extrajudiciales de solución de conflictos son fundamentales para la solución de conflictos en el ámbito de consumo, sea del sector que sea. ¿Por qué? Porque todos conocemos que los conflictos en materia de consumo, la mayoría de las veces, pues resultan disuasorios para el consumidor acudir a otra vía, por ejemplo, a la vía judicial, ¿de acuerdo? Entonces, para lo que es la resolución eficaz de un conflicto en materia de consumo, sea de suministro de agua, sea eléctrico o sea del sector que sea, al consumidor hay que ofrecerle unas vías y hay que ofrecérselas todas. Que a través del mecanismo de hojas de reclamaciones de la Junta de Andalucía, con la respuesta, digamos, que tiene la empresa de responder en 10 días o la mediación o la intervención del servicio de consumo se resuelve, fantástico. Pero creo que en ningún momento debemos de descafeinar el mensaje de la importancia que tienen estos sistemas, en este caso el arbitraje de consumo, de garantía y de plus de calidad para el destinatario del servicio, que es el usuario, y de las medidas de impulso y fomento que adopte la Administración pública para fomentar la adhesión a estos sistemas, como es el sistema arbitral de consumo. Máxime cuando hablamos de empresas prestadoras de servicios, en algunos casos entidades locales en gestión directa y otros a través de empresas participadas mayoritariamente públicas, en las que entiendo que deben de dar un paso adelante y decir, nosotros nos adherimos al sistema arbitral de consumo y además sin limitaciones. Que no hay que llegar a resolver el tema a través de arbitraje, fantástico. Que todo se resuelve en el paso previo, estupendo. Pero yo creo que a cada cosa hay que darle su importancia y que es importante lanzar un mensaje de el fomento y la importancia que tiene la adhesión de empresas prestadoras de servicios a este sistema, por lo menos de cara a la protección de los derechos de los consumidores y, en este caso, como organización que defiende los intereses de los mismos, pues entiendo que debemos de llevar ese mensaje bastante claro. Bueno, vamos a ver, yo soy el presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Por eso te lo digo a ti, digo, vamos, que venga de otro. Que evidentemente creo que el sistema arbitral de consumo no es una varita mágica que lo arregle todo, pero tiene muchas ventajas. Lo que ocurre es que aquí tenemos la extraordinaria suerte, que no ocurre en otros sectores, en el que, siendo un servicio público, por decisión de un decreto del Consejo de Gobierno, todas las reclamaciones que cumplan una serie de requisitos van a ser resueltas por una resolución administrativa de obligado cumplimiento, cumpliendo un procedimiento administrativo y que además va a poder ser revisada en vía administrativa mediante el oportuno recurso de alzada y luego en vía contenciosa a través del procedimiento de recurso contencioso administrativo. Entonces, claro, quizá en estos casos el sistema arbitral de consumo, que es voluntario y que podrá utilizarlo el que quiera, siempre que las dos partes estén de acuerdo y por lo tanto se establezca el convenio arbitral, quizá en estos casos tenga menos importancia que en otros casos en donde no existe una resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. Por ejemplo, en el sector eléctrico, en el sector energético o en el sector de las telecomunicaciones, que existe la SETSI para algunos casos, pero para otros no. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, aquí lo que ocurre es que hay determinadas reclamaciones que no cumplen los requisitos para poder ser resuelta por un servicio provincial de consumo. Por ejemplo, si un señor tiene un suministro que dice que es de uso doméstico, pero en realidad el piso es propiedad de una empresa que se dedica a alquilar los pisos y esa empresa es la que presenta una reclamación, por mucho que nos gustaría resolver ese problema, el Servicio Provincial de Consumo no puede porque no es un consumidor final, por mucho que pongan en el contrato que es suministro doméstico. ¿Por qué? Porque la normativa de consumo es clara al decir que consumo está para resolver y tratar las relaciones de consumo. Y en ese caso no hay una relación de consumo, hay un señor que utiliza el agua y la integra a su actividad económica. También puede ocurrir que el resultado de una reclamación no sea todo lo favorable que quiera la persona que pone la reclamación y entonces acuda al arbitraje de consumo. Y claro, previamente tenemos un expediente en el que no se han atendido las demandas de esa persona, por muchísimas causas. Entonces, claro, contextualicémoslo un poco.
tenemos la suerte de tener un procedimiento administrativo y un procedimiento que pone fin a la vía administrativa, que resuelve los problemas. Por eso quizá la importancia del sistema arbitral de consumo, que es mucha, que yo creo en él y que bueno, que trabajo en eso, no tiene tanto peso como en otros sectores. Perdona. El móvil que está cerca de... Y termino, ¿no? No, para nada, verás, yo que comparto muchos de los planteamientos que ha hecho Dani. Por supuesto, hay sectores en los que el sistema arbitral del consumo resulta fundamental, ¿de acuerdo? Eso es indiscutible, y me consta su apoyo y su implicación con el mismo, ¿no? Lo que yo quiero señalar es que hemos tenido casos, por ejemplo, de consumidores que es un tema de una relación de consumo. Concretamente puede ser la cuestión de la aplicación de una bonificación en una determinada factura de un usuario, a lo cual no hay acuerdo entre la empresa y el usuario y hojas de reclamaciones. Servicio de consumo, no se llega a un acuerdo y a partir de ahí se deriva el tema a la solicitud de arbitraje. Y existe, como te digo, esa negación a pesar de no estar adherido, a aceptar ese caso puntual a través de arbitraje. Ahí es donde queremos llegar. Por supuesto, el sistema arbitral de consumo es un sistema que se caracteriza por la voluntariedad, pero entendemos que si llega el caso, es bueno incentivar a las entidades a decir, mire usted, si ha mediado esta solicitud de arbitraje, creamos en el sistema, vamos a dar una oportunidad de resolver este conflicto aquí, que afortunadamente ha llegado con carácter residual, o sea, y no con carácter masivo como en otros sectores. Con lo cual, no es decir que es más o menos importancia, es simplemente no perder la óptica de que este sistema está ahí y que yo creo que tiene que estar presente tanto en la mente de los consumidores como de las empresas, en este caso suministradoras, y de las propias administraciones públicas, que deben de adoptar medidas para impulsarlo y fomentarlo. Vale, lo dejamos aquí de momento. Solo un dato, para que nos situemos. En la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la única a la que están adheridas las empresas energéticas, Endesa, Iberdrola, que son las dos más importantes. En el año 2015 se recibieron aproximadamente entre 800 y 900 solicitudes de arbitraje en materia de energía. Aquí entra gas y electricidad. ¿Cuáles son los datos de reclamación en materia de suministro domiciliario de agua en 2015? 965. Es decir, estamos ante unos datos similares. Se producen casi el mismo número de reclamaciones en materia de suministro domiciliario de agua que en materia de suministro eléctrico. Como en suministro eléctrico no hay un procedimiento administrativo, viene a nosotros y lo resolvemos. Como en suministro de agua hay un procedimiento administrativo, van a los servicios provinciales. De esas 965, 200 se han dictado 385 resoluciones, es decir, todas no dan lugar a una resolución. Un 33%. De esas 385, 288 han sido desestimatorias para el reclamante y 90 han sido estimatorias. Es decir, que reclamaciones de agua hay, y hay muchas, pero existe este procedimiento que, y eso lo digo yo y me duele decirlo, que tarda mucho menos en resolverse que lo que tarda un arbitraje de consumo en el sector energético. Porque el sector energético se tiene que llevar una persona actualmente, ya no son los 20 meses de hace 16 años, pero son 8 meses. Y una reclamación, bueno, aquí están las compañeras, no tarda 8 meses en resolverse, tarda 3. Normalmente no. 2. Casos excepcionales y siempre con mayor garantía, porque haya que recabar determinadas pruebas o normalmente no. Pero por supuesto que si están adheridas, mejor todavía. Sí, al final ese es el mensaje. Sí, yo estoy de acuerdo eso contigo, estoy de acuerdo. pero no perdamos la idea, ¿no? Sí, eso Vale. sí. ¿Vale? Bueno, Félix Ríos, queríamos preguntarte por la figura del defensor del cliente, que en algunos sitios, en algunas de las empresas existe, y queríamos saber un poco, nos contaras qué papel juega y que si no podría ser un nivel más que añade dificultad o complicación o duplicidades en la tramitación de las reclamaciones.
y que el grado de independencia que puede tener esta figura, dado que realmente lo nombra la propia empresa, está remunerado por la propia empresa, y qué criterios o qué requisitos tendría que tener esta figura para que fuera realmente independiente. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a esta mesa. La figura del defensor la tomamos en su día del canal de Isabel II, que en Madrid, que llevaba bastante tiempo con ella implementada, y efectivamente existen esos riesgos que estás planteando, que en la medida de lo posible se tratan de soslayar como. Bueno, pues primero, absoluta independencia orgánica, es decir, obviamente no es una persona que dependa de la Dirección de Gestión Comercial, sino directamente de la Dirección Gerencia como órgano staff. ¿Qué buscamos fundamentalmente? Bueno, pues que a veces criterios que muchos de los casos se pueden resolver en la Dirección de Gestión Comercial, es decir, que no tienen necesariamente. Pero cuando se produce un tratamiento masivo de clientes, pues normalmente lo que tienes que ajustarte pues unos parámetros, unos baremos, etcétera, que tienes establecidos. Y en función de eso, pues hay veces que bueno, nos equivocamos, ¿no? O se resuelven las cosas de una manera demasiado rápida sin atender a razones particulares que pudiera haber detrás. Y yo creo que ese es el papel que juega el defensor del cliente, una atención más personalizada, más que tiene en cuenta otros factores, intenta introducir otros criterios de discernimiento, intenta forzar en la medida de lo posible, incluso a veces, tu propia normativa, pero eso pues te aporta riqueza y enriquece a veces pues procedimientos internos nuestros. Hay cuestiones que poco a poco hemos introducido en ordenanzas, pero sin embargo llevamos años funcionando con ellas pues en virtud de acuerdos de Consejo de Administración, en el sentido de que son beneficiosos para nuestros clientes y que la ordenanza en su momento pues nos lo permitía. Pues muchas de esas cuestiones pues nacieron a raíz de esta experiencia del defensor del cliente. No voy a engañar, es una figura cuasi residual. ¿En qué sentido? Bueno, pues en la empresa particularmente en la que yo trabajo, el año pasado tuvimos 150 reclamaciones. ¿Cuánto? Eso es 150. Es ridículo. Pero le hemos ido buscando pues otro funcionamiento, como cuál, pues por ejemplo la coordinación con todos los servicios sociales a raíz de toda esta cuestión cuando hemos implementado el fondo social, cuando hemos implementado bonificaciones por renta deprimida, pues él tiene un trato más directo tanto con los concejales como con los trabajadores de los servicios sociales para la resolución de todas estas cuestiones y además pues cumple un poco con una de las peticiones que hace el informe en el sentido de propiciar esa intimidad, entre comillas, pues de personas que efectivamente hay veces que son situaciones que no son agradables de llegar, llamar a una ventanilla y sentarse con el primero de turno. Nosotros en la Dirección Comercial tenemos una instrucción que sobre la marcha, cuando se identifica una de estas situaciones, no se convierte en una segunda instancia, sino se convierte en una primera instancia de atención, ¿no? Entonces, bueno, ese es el campo un poco que cubre el defensor. Vale. Y Pilar Lora, la pregunta ahora era para ti. Hemos sabido que las asociaciones de consumidores, entre ellas Al-Andalus, han denunciado la ausencia de actuaciones inspectoras sobre los servicios del agua. Y querríamos saber qué solicitáis en concreto de los servicios de consumo. Si justifican las reclamaciones una campaña específica en el plan de inspección de consumo, de qué forma podrían incidirse a través de las actividades inspectoras de consumo para la mejor protección de las personas usuarias. Vale. A ver, el tema de la inspección, a la luz del Reglamento de Suministro Domiciliario del Agua, el planteamiento que nosotros hacemos parte un poco de la base de la falta de delimitación del ámbito competencial de las distintas administraciones públicas en todo lo que es el suministro domiciliario de agua. ¿De acuerdo? El propio Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, en uno de sus artículos, dicen que las administraciones competentes serán las que resuelvan las discrepancias entre entidades suministradoras y usuarios. ¿De acuerdo? Sin embargo, el artículo 3, si no recuerdo mal de cabeza, no es suficientemente claro en cuanto a lo que es esta delimitación competencial. De ahí que cuando se intentó abordar la modificación del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en el seno del Grupo de Trabajo de Suministro Domiciliario de Agua dependiente del Consejo Andaluz de Consumo,
el tema competencial era algo puesto de manifiesto pues por lo menos una gran parte de los integrantes de este grupo de trabajo, ¿no? Entendemos que la delimitación competencial en este ámbito es fundamental de cara a diversas actuaciones, entre las cuales se encuentran las actuaciones de inspección, ¿de acuerdo? Porque efectivamente, y así se pone de manifiesto en el informe, no todas las reclamaciones que llegan a consumo son competencia luego de materia de consumo, con lo cual eso de alguna manera puede incidir en que haya más o menos actuaciones de inspección en la materia en los distintos planes anuales de inspección de las administraciones competentes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que decíamos era que demandábamos eso, una mayor claridad en lo que es el reglamento de suministro domiciliario de agua, que el reglamento ya tenía que pasar no a ser solo abarcar el abastecimiento, sino abarcar también el saneamiento y la depuración, o sea, lo que es el ciclo integral del agua, y de alguna manera a abrir todo lo que es el proceso para delimitar en cada caso qué administración tiene competencia en una determinada fase o en una determinada cuestión, ¿no? En cuanto al que demandábamos, pues bueno, pedíamos que ante los recursos actuales, ¿no?, de los cuerpos de inspección de las distintas administraciones, pues que de alguna manera se llevaran a cabo actuaciones de coordinación entre las mismas, como es el caso actual, por ejemplo, de consumo y comercio, en el que de alguna manera pues se racionalizaran los recursos y se establecieran mecanismos de coordinación para al final conseguir una mayor eficacia en este tipo de actuaciones. Vale. Si queréis hablar algo que se os haya quedado antes de darle palabra al público. Ahora mismo tenemos tiempo, como hemos ido muy rápido, tenemos 3/4 de hora ahora para debatir con el público. Pero si queréis alguna cosilla que queráis vosotros añadir los de la mesa, aparte de lo que os hayamos preguntado directamente. Muy rápida, una puntualización. Realmente en Andalucía tenemos que estar orgullosos de la reglamentación que tenemos, porque hay unas reglas de juego realmente claras. Yo en este sector he trabajado en casi todas las comunidades autónomas y es un lujo, porque aunque evidentemente hay que mejorarlo, pero tener una reglamentación como la que tenemos en Andalucía es un auténtico lujo, porque tenemos situaciones en las donde no hay reglamentación, donde no hay unas reglas de juego claras, que incluso a la persona que está en atención al cliente, dando la cara, no tiene instrumentos ni sabe cómo defender ciertas actuaciones, porque obedece ya al criterio de la buena fe. Hay incluso sitios donde no hay ni reglamentación municipal. O sea, tenemos que estar realmente orgullosos. Yo simplemente quería añadir esto porque es mejorable, por supuesto, pero que estamos infinitamente mejor que en otras comunidades, hay que decirlo. Pues yo, si me permite, Luis, Venga, solo un Félix. segundo. Abundando un poco en lo que se ha expuesto, ¿no? Y bueno, ya que estamos en la última jornada, pues vamos a permitirnos también sacar un poquito de pecho las entidades suministradoras, las administraciones locales que tienen el suministro de agua. Yo creo que frente a otros sectores, y sin ánimo comparativo y obviando calificativos determinados, pero la Junta de Andalucía editaba el Barómetro Andaluz de Consumo, que hasta 2011, no sé por qué desapareció y no he conseguido encontrar un instrumento similar, a lo mejor algún lobby energético, pero bueno, que recogía la situación, ¿no? Esos últimos datos de 2011, pues que los tengo por aquí, pues en sectores económicos con mayor grado de desprotección del consumidor, el agua y basura estamos en el 9%, luz y gas el 32%, banco y seguros el 50%, telefonía bueno, el 65%. El nivel de satisfacción agregado en la comunidad autónoma sobre 5, agua y depuración el 3,40, energético el 2,96, comunicación 2,93. ¿Qué quiero decir? Que dentro de lo que cabe, yo creo que somos en conjunto un sector que lo hacemos relativamente bien. ¿Y por qué creo que lo hacemos bien? Pues fundamentalmente porque dependemos de las entidades locales que son las que están pegadas a los ciudadanos. Y eso se nos transmite. Yo cuando oía antes, en el sentido legal del término, de que el informe, claro, cuando uno lo ve dice, Dios mío, 29 recomendaciones, qué malos somos. No, es que toca muchos temas y efectivamente están ahí, ¿no? Coincido con muchas, con algunas discrepo o matizaría. Creo que se decía antes, pues bueno, es que esto está hecho desde la perspectiva garantista para el ciudadano, lógicamente, no para la entidad suministradora. Los primeros garantes de los derechos del ciudadano o de los clientes, como queramos llamarlo, somos las propias entidades suministradoras. Lo único que tenemos que entender es que a veces, en la reflexión que nos hacemos, también contamos con su opinión.
Es decir, una de las recomendaciones respecto a la gratuidad de los 900, ¿no?, para la atención al cliente, o que se practiquen notificaciones personales, etcétera. Por las entidades suministradoras, perfecto. ¿Qué cuesta esto? ¿Cuánto se repercute en tarifas? ¿Qué cuestan los notificadores? ¿Cuánto se repercute en tarifas? Porque hay que equilibrar. Y si los clientes están de acuerdo, encantado. Yo tengo un caso práctico que nos planteamos en su día, en la facturación que hacemos trimestralmente, pues estábamos íntimamente convencidos desde el interior de la empresa de pasarla a periodicidad bimensual. ¿Por qué? Pues porque decíamos menor importe, más fácil de asumir en la economía familiar, más fácil de hacer frente, se había incorporado la basura, con lo cual pues se había disparado un poco el importe, controlas más los consumos. ¿Qué poníamos enfrente? Los costes, es decir, donde antes lees 4 veces, pues ahora tienes que leer 6, donde antes emites 4 facturas son 6, la gestión financiera, etcétera. Bueno, y la última pata, que es la que a veces se nos olvida, le preguntamos a nuestros clientes en la encuesta de satisfacción y nos encontramos con que el 83% quería la factura trimestral. ¿Qué quería la factura? Trimestral, seguir como estaban. Entonces, creo que a veces tendemos en la soberbia y me estoy acusando, no estoy acusando a nadie en la sala, ¿no?, de determinadas recomendaciones sin pensar o sin hacer ese análisis real de qué es lo más beneficioso para la ciudadanía. Los fondos sociales es un pacto de solidaridad entre los propios destinatarios del servicio, de que parte de lo que están pagando va destinado a ayudar al que no tiene. No lo hemos preguntado en este caso. Bueno, quiero creer que si lo hiciéramos, pues la respuesta sería afirmativa, porque afortunadamente este país y esta región somos personas solidarias. Pero bueno, esa es la reflexión que quería hacer, que nadie más que nosotros procuramos, aunque a veces nos equivoquemos, de estar con las necesidades o con las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Bien, dos reflexiones al hilo de lo que estamos comentando. ¿Tenemos una buena regulación en Andalucía del suministro domiciliario de agua? Sí, sobre todo comparativamente con otras comunidades autónomas, donde ni siquiera tienen regulación, en la mayoría. ¿Tenemos un mecanismo de protección de los derechos y de resolución de reclamaciones eficaz? Sí. Ahora bien, eso es una cosa y hay que enorgullecerse de ello, sin perjuicio de que haya que mejorar. Digo, eso es una cosa, y otra cosa es, ¿existe la pobreza hídrica en Andalucía? Sí. ¿Existe personas que no pueden pagar el agua? Sí. ¿Existe personas que se ven obligadas a defraudar porque no pueden pagar el agua? Sí. Son las dos cosas compatibles. Ahora bien, las personas que pagan el agua, fijaos si es fuerte la situación, pero bueno, apartemos este problema importante. Las personas que sí pueden pagar el agua, ¿tienen un buen mecanismo de protección de derechos? Aceptable, diría yo. Y una segunda cuestión, por lo tanto, creo que es compatible las dos cosas. Ahora bien, para tratar el primer tema de la pobreza hídrica, que es fundamental porque es un tema de derechos humanos, y en Andalucía, según los últimos datos, 1 de cada 2 niños viven debajo del umbral de la pobreza, para tratar ese tema no es solo un tema de consumo, es un tema más amplio. Segunda cuestión, delimitación de competencia en el reglamento entre consumo e industria. Hombre, se puede mejorar, pero tampoco está muy mal, ¿eh? Desde mi punto de vista, hay cosas que están claras. Y cuando el reglamento dice corresponderá a la dirección, entendemos, Dirección General de Consumo, a través de las correspondientes delegaciones del Gobierno, en este caso de las delegaciones de la Consejería de Salud, dos cosas. El control de la correcta aplicación de las tarifas vigentes en cada momento a los suministros domésticos de agua acometida. Bien. Y 2, la tramitación de cuantas reclamaciones presenten, resolviendo la referente a consumos domésticos y canalizando el resto al organismo competente. ¿Vale? Yo lo veo claro. Ahora bien, ¿esto quiere decir que todo lo que tenga que ver con tramitación de reclamaciones domésticas sea de consumo? Hombre, yo no creo ni que eso sea operativo ni que sea el espíritu de la norma, sobre todo porque la primera
El primer apartado dice: corresponderá a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, y empieza: el control y vigilancia de la correcta adecuación de la legislación vigente, las instalaciones electromagnéticas de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución, las comprobaciones, verificaciones, precintado de los sistemas de medida, los contadores, el correcto dimensionamiento de las instalaciones y equipos de medida, siempre que existan discrepancias entre peticionario y suministrador. Hombre, hay cosas que podemos discutir, pero hay otras cosas que están muy claras. Yo no lo veo que sea... Y se puede mejorar, sin duda, pero hay unas... Pero... Vamos... Y coincido plenamente contigo. Ojalá en todas las comunidades autónomas existiera una norma parecida a esta, por lo menos. Pilar, ¿tú quieres decir algo antes de pasarle la palabra a los...? Sí, a ver, termino. En cuanto al tema competencial, ya que está siendo recurrido, partimos de la base de que nosotros abogamos por la modificación del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, ampliándolo al ciclo integral del agua, con lo cual tenemos a industria, tenemos a consumo, tenemos a medio ambiente. Eso cambia el panorama que está rigiendo hasta la actualidad y supone un replanteamiento de todo. Eso como punto de partida. Otro de los aspectos que nosotros nos referimos en cuanto al tema competencial es incluso el conocimiento por parte del ciudadano a quién tiene que dirigir la reclamación. Y no es ni el primer ni el último caso que el usuario presenta reclamaciones incluso ante las dos administraciones. Y tenemos resoluciones completamente diferentes, incluso que no son operativas o tienen interpretaciones diferentes de la propia normativa aplicable. Entonces, en ese aspecto también queríamos incidir, en el conocimiento de la ciudadanía de a qué cauce tiene que orientar su reclamación. Y, por otro lado, yo quería cerrar mi intervención ahondando en un aspecto que no se me ha preguntado directamente, pero que sí forma parte de este capítulo, y es de la importancia que se le da, incluso al final, en conclusiones, al cauce de la participación ciudadana, en todo lo que son órganos de participación y consulta, y tanto para las facultades de supervisión como para lo que supone un registro y control de las reclamaciones sobre el servicio de agua. Y se sitúa a órganos de consulta, entre ellos, como no podía ser de otra manera, el Observatorio Andaluz del Agua. Al respecto, quería señalar que este órgano se crea mediante un decreto, el decreto 52 de 2012, de 28 de febrero, publicado en BOJA, el 13 del 3 del 12, y en una disposición se señala que a los 2 meses de su publicación deberá constituirse este importante órgano. A la fecha, estamos a 2016, no nos consta su efectiva constitución. Entendemos que aquí hay una responsabilidad también de la Administración, que tiene que impulsar la creación de este tipo de órganos, que se crean con muy buenísima voluntad y es aplaudido en la norma que lo crea, pero que entendemos que es necesario su puesta en práctica y su funcionamiento para empezar a ver fruto a todas esas funciones que reglamentariamente se les reconoce. Muy bien. Bueno, pues ahora tenemos ya, son 3/4 de hora, sino media hora para un debate para terminar con la jornada. Sí, gracias. Soy Guillermo Cao nuevamente, de Málaga, de la empresa de aguas de Málaga. Vamos a ver, nosotros en Málaga resolvemos, coincido con Félix, que primero los más interesados en resolver cualquier reclamación mucho antes de que llegue a consumo, mucho antes de que el cliente la plantee siquiera, somos las entidades suministradoras. Realmente, yo hablo por la gente que tengo, compañeros y en mi equipo. Somos profesionales que intentamos dar soluciones a todos los clientes. Bueno, lamentablemente, a veces hay situaciones que el cliente a veces no ha venido por la oficina, puede pasar, y otras veces que no hemos resuelto las cosas como efectivamente desean. Y para esas situaciones sí que creemos que el sistema de resolución de resoluciones vinculantes del sistema de consumo, bueno, pues nos han quitado razones y nos han dado razones a veces y dan claridad y transparencia a los clientes. Además, nuestra compañía está adherida al sistema arbitral de consumo, además en la modalidad de en equidad, que muchas veces la equidad, bueno, hay que
hay que mirarlo con lupa, pero es verdad que a veces nos quitan razones que hay muy claras en la norma, pero por la equidad pues se resuelven. Y es un foro donde, en efecto, se pueden resolver conflictos y muchas veces, incluso antes de llegar al momento del arbitraje, se produce una mediación previa y raro es el momento en que tenemos que llegar a una resolución de arbitraje. Bueno, suele haber resoluciones porque hay conformidad previamente al acto, lo cual, pues, yo quiero poner en valor la disposición de los clientes de llegar a acuerdos, pero también la disposición de nuestra entidad suministradora para intentar facilitar acuerdos que sean rápidos. También tenemos un canal de comunicación muy fluida con las asociaciones de consumidores y usuarios de Málaga. Tenemos una relación profesional que nos parece algo digno de resaltar y donde con periodicidad nos reunimos para ver las cosas que más preocupan a las asociaciones de consumidores, para ver incluso casos particulares para poder resolverlos. Es decir, bueno, también estamos muy confortables y muy contentos con esa vía. Esto era como introducción, porque ya que estamos en Málaga quería hablar de mi libro un poco, ¿no? Para que vea que aquí también hacemos algunas cosas. Tengo dos preguntas y aprovechando que está Daniel y Pilar en la mesa, una ¿es competente consumo cuando la contraprestación del servicio está configurada como una tasa? Y segunda, cuando hay una liquidación por fraude, una conexión, bueno, no solo consumo, sino el arbitraje, ¿vale? No solo la Dirección General de Consumo, sino también la vía del arbitraje. Y segundo, ¿qué opinión tenéis de cómo deben ser tratadas las liquidaciones por fraude? Si también hay competencia de consumo o no, puesto que, si no he entendido mal, Daniel, ahí no hay una relación contractual, porque de hecho lo que hay es una toma de agua sin contrato, en ese caso. Por tanto, al no haber una relación contractual, sí, en esos casos la Dirección General de Consumo o las juntas de arbitraje son competentes para ver estos temas. Gracias. Buenas, soy Manuel Sánchez, soy usuario de Jarafesa y Jarafesa tiene un apartado que me dice que yo soy padre de familia numerosa por discapacidad, en el cual tengo unos descuentos por gastos de agua. ¿Pero qué me dice Jarafesa? Que tengo que consumir agua, si no, no tengo descuento. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Dejo un grifo abierto toda la semana y me sale más caro o cierro el grifo y sigo pagando agua? Si por favor me repite desde el principio, que se me ha debido de ir algo que no entiendo bien la pregunta. Jarafesa tiene el apartado de ayuda a familias numerosas, y yo soy padre de familia numerosa por discapacidad de un 65%, sí. Y me dice Jarafesa que yo para acogerme a eso tengo que gastar más agua de lo que gasto, si no, no hay nada. No, es culpa nuestra, seguro que la habremos explicado mal. No, la señorita de información. Bueno, digo la señorita de información, digo, me estoy echando la culpa. No, es decir, antes hablábamos de la tarificación por habitantes, ¿no? Bueno, uno de los aspectos con los que no estoy de acuerdo y tuve ocasión de exponérselo al defensor es con la tarificación a habitantes desde el habitante 1. ¿En qué sentido? Es decir, estoy de acuerdo. Vale, sí, solo por una alusión directa. Correcto. Bien, estoy de acuerdo con que la tarificación tenga en cuenta el número de habitantes. Y lo que Jarafesa hace en la tarificación, no la llamamos familias numerosas, la llamamos unidades con más de 4 miembros, me parece, eleva a partir de 4 miembros o del tercero en personas con discapacidad, eleva el límite del bloque. Eso es lo que hace. Es decir, ¿qué sucede? Que el que consume 0 no es que no opera la bonificación porque no hay nada que bonificar. Pero no... Así que no entiendo.
No, no, al revés. Lo que hace la bonificación, que además no está la bonificación, lo que hace es elevar el número de bloques. Si se supone, como estamos todos de acuerdo hoy en esta sala, que a mayor número de miembros hay un mayor consumo, pues si el bloque de precio más alto está en 5, pues en el caso de las familias numerosas está en 9. Si usted, a pesar de ser familia numerosa, consume 3, porque consuma muy poquísimo, es decir, la bonificación opera, pero por falta de necesidad de que opere, porque no es una bonificación de entrega de dinero, sino de adecuación de precio. Sí, sí es igual, está contemplado. Es decir, que Claro, claro, sí, precisamente por eso está contemplado así. Que cuando se alega discapacidad se rebaja en 1 el número de miembros de unidad familiar que se pide. De todas maneras, usted me lo cuenta luego y yo procuro solucionárselo por no... Sí, bueno, no te voy a contestar la tarificación por habitante, ya me he explicado antes en la otra mesa bastante, conoces mi opinión y sabes que discrepamos en eso y me parece legítima tu opinión también y entendible. No, yo voy a plantear 2 temas de la mesa. Uno que se ha planteado, pero que me parece que es importante decirlo, que es el tema de la adhesión al arbitraje. Vamos a ver, yo puedo entender que una empresa privada que se dedica a vender chupachú no se quiere adherir al arbitraje porque no le da la gana. Pero estamos hablando de servicios públicos que dependen de ayuntamientos, de entidades locales. Si la administración no cree en el arbitraje, me parece muy fuerte. Y es una pregunta que no tendría que hacerlo a los que estáis de aquí de empresas, sino a las entidades locales que son los titulares de esas empresas y se permiten no adherirse al arbitraje. Me parece increíble. Y habría que hacerle la pregunta a todos los presidentes de ayuntamientos, a los alcaldes, presidentes de consorcios, de mancomunidades, y decirle cómo es posible que no estéis adheridos al arbitraje. Estamos intentando fomentar el arbitraje desde la propia administración y somos los primeros que no nos adherimos. Yo no lo puedo entender, eso me parece fuerte. Y otra cosilla que quería comentar, decías antes, Félix, y se ha repetido en esta jornada, el teléfono gratuito, esos son unos costes, habrá que repercutirlo en tarifa. La notificación, esos son unos costes, hay que repercutirlo en tarifa. Ahora hay un tema de moda que se llama la transparencia. La transparencia creo que es un avance importantísimo para esta sociedad. La transparencia cuesta dinero. La transparencia hay que poner funcionarios a contestar todas las peticiones de información y a colgar información. El Estado de Derecho cuesta dinero, pero no es ningún lujo. Hay veces que hay que pagar para tener un mejor Estado, para poder vivir mejor, para garantizar mejor los derechos. Y si eso cuesta y hay que repercutirlo en tarifa o cobrarlo de otra manera, habrá que hacerlo, pero tenemos que mejorar derechos. No podemos tener siempre el argumento de es que esto cuesta dinero y hay que repercutirlo. Es que esto garantiza mejor derecho, es que esto permite una mejor atención a la clientela. Y yo creo que esos temas hay que decirlos también. Claro que cuesta dinero. Todo cuesta dinero, desgraciadamente. Te contesto. ¿No? Yo no he dicho que no, Ignacio. Lo que he dicho es que preguntemos a los ciudadanos. ¿Usted quiere pagar 5 céntimos más el metro cúbico para tener un 900 en lugar de un 9,5? ¿Usted quiere...? No, pero que me has dicho... Yo he dicho que preguntemos, que procuremos en la medida de lo posible preguntar. Que yo, por sistema, encantado. Es decir, 900, notificaciones con testigos, etcétera. Y cualquier mejora que se pueda poner. Es decir, y la lo que notificación fehaciente. Es que es una garantía para el ciudadano. Es que cuando la administración notifica, hace 2 notificaciones, va a los edictos, al boletín, se gasta el dinero, le cuesta el tiempo y hay veces que no lo consigue. Pero es que es el Estado de Derecho. Es que hay que notificar. Es que cuando una empresa privada le deben dinero, se busca las habichuelas para coger a ese señor que le debe dinero y buscarlo hasta debajo de las piedras. Si hace falta, se lo notifican en su domicilio, en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay menos derechos en este caso? Es que el ciudadano no tiene derecho a que se le notifique que le van a cortar el suministro de agua. Que no es que tenga una deuda que deba del coche que no ha pagado un recibo. Es que le van a cortar el agua. Pues hay que hacer una notificación fehaciente y hay que hacer un sobreesfuerzo para hacer esa notificación. Es fundamental que imaginaos la persona que llega a su casa y sin haberse enterado de nada, le han cortado el agua. Es que estamos hablando de temas, perdonadme la vehemencia, pero a veces parece que dejamos los temas, esto es un problema, cuesta mucho dinero, hay que dedicarle mucho tiempo, pero ¿de qué estamos hablando? Todos lo habéis dicho y todos hemos empleado la misma expresión, el derecho humano al agua.
Estamos hablando de corte. Estamos hablando de ponerle una sanción a un señor porque supuestamente ha defraudado, que a lo mejor no es cierto. Y se lo vamos a hacer sin notificárselo fehacientemente porque cuesta dinero y cuesta esfuerzo. Yo no lo veo. Yo tenía una pregunta para el señor Félix Ríos. Usted ha dicho antes que su empresa realiza encuestas para mejorar y que a tenor de alguna encuesta que ha realizado, el 84% de las personas encuestadas prefería un recibo trimestral. Y mi pregunta va en la siguiente línea. ¿La encuesta tiene en cuenta la situación socioeconómica de las personas encuestadas? Porque puede que a lo mejor el 16% que está en contra del recibo trimestral sea el sector que se encuentra en peor situación socioeconómica y el que el que necesite un mayor amparo de la empresa que realiza la gestión, y en ese 84% hay a lo mejor un 70% a la que no le importa tener un recibo mensual o bimensual. Bueno, las encuestas, como cualquiera, cuando se diseña procurando que su representatividad sea máxima. Y en el caso, además de nuestro ámbito competencial concreto, que son 33 localidades distintas y además de distintas tipologías, pues la diseñamos en ese sentido. Entonces, los porcentajes agregados, evidentemente, pero en este caso concreto de la factura no había ningún sesgo en ese sentido. En este caso concreto habrá otras cuestiones que a lo mejor hay una respuesta diferente en función de esas circunstancias. Félix luego ya no va a tener turno de palabra porque está respondiendo puntualmente a todo el que pregunta. Que ya hemos quedado en que las respuestas serían todas al final. Tiene la palabra. Buenas tardes, Jesús Domínguez, de la empresa municipal de aguas de aquí de Málaga. Dos reflexiones. En cuanto a la primera, competencias, la coletilla de doméstico en el reglamento de suministro domiciliario en cuanto a las competencias de consumo es clara y creo que no se puede discutir, pero quizá estamos en este foro no para ver lo que dicen las leyes, sino lo que debieran decir. Y mi pregunta va dirigida tanto al defensor del pueblo como a consumo. ¿No les parece más lógico que a la hora de resolver, de tener competencias, se dividiesen las competencias por áreas de conocimiento más que por titularidad de quien genera el problema? Me explico. Yo veo que claramente, por tradición, como ha sido siempre, en la Consejería de Industria se han tratado temas técnicos. Evidentemente es Industria la que resuelve sobre calidades de materiales, sobre metrología, sobre contadores, sobre presiones, sobre caudales. Pero después hay otros problemas de discusión que son motivadas por el consumo, por el contrato, por la facturación. Entonces, yo, como usuario, me parece más lógico, para que los organismos públicos sean más eficientes, dividir eso por áreas de conocimiento. Me parece más normal que desde consumo se defiendan, o sea, se resuelvan materias relativas al consumo, a los contratos, a las facturaciones, y por la parte de industria se resuelvan las partes técnicas. Me parece que sería algo a considerar, porque ahora mismo, tal y como está la reglamentación, solo son competentes en materia doméstica, pero sobre los mismos problemas que ustedes resuelven tendría que resolver industria si es una empresa o si es un autónomo. Un autónomo al final es una empresa, y si vive allí el autónomo, yo ya no sé quién ha contratado, si la empresa o el consumidor, ¿vale? Es una reflexión. Y después un tema que no ha salido en la mesa, que lo ha indicado en el resumen del informe, relativo a la forma de comunicación de los clientes hacia la suministradora en la contratación, en dar una apertura a métodos más modernos, redes sociales, vía telemáticas y demás. La pregunta sería, ¿estaríamos también dispuestos a usar esos medios de comunicación a la inversa? O sea, estos requerimientos fehacientes
en los que tanta dificultad estamos mostrando, serían bien vistos para servir como comunicación fehaciente de unos requerimientos pues, de deudas y cosas similares? Gracias. Como me han preguntado varias, voy a empezar yo. Primera pregunta. Si estamos ante una imposición de una tasa, ¿es competencia de consumo o en concreto del arbitraje de consumo? Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque una tasa es un tributo. Y un tributo ya no estamos hablando de una relación de consumo, de una relación comercial. Estamos hablando de una administración que con su poder impone de manera obligatoria una contribución a un ciudadano. Y existen unos mecanismos en las relaciones tributarias para solicitar la revisión de ese acto administrativo, que es la imposición de una tasa. Y lo mismo digo en el caso del arbitraje de consumo. Ahora bien, como todo en esta vida, se le puede dar la vuelta. Y un buen abogado o abogada podría darle la vuelta no para discutir la tasa o la imposición de la tasa, sino aspectos conexos con esa imposición de la tasa que pudiera tener relación con un aspecto comercial. Pero en principio lo veo difícil, pero no digo que no. Si lo que se discute es la tasa, la imposición de la tasa, para mí eso no es de consumo, eso es administrativo, eso es derecho tributario. Pero bien es verdad que nosotros en la Junta Arbitral, por ejemplo, hemos tenido arbitrajes contra la empresa pública del suelo de Andalucía en materia de viviendas de protección oficial, en la que son viviendas que están reguladas y que tienen unos precios tasados y tienen un procedimiento de concesión tasado, pero si lo que se discute no es ni el precio, sino la forma en la que la empresa comercializó esa vivienda y calculó luego el precio, pues a lo mejor sí podemos entrar solo en eso. Pero, contestando, no, una tasa no es materia de consumo, ni de arbitraje de consumo. Segunda pregunta. Liquidaciones por fraude, ¿es competencia de consumo? Esta pregunta tiene trampa. ¿Quién me la hizo? Vamos a ver. No me cabe duda. Cuando llega una reclamación, si está bien planteada, por eso es importante contar con un buen asesoramiento, ya sea a través de una asociación de consumidores, que es fundamental, a través de una OMIC o a través de un abogado. Claro, pero si se va sin contar con ese asesoramiento, se tiene más posibilidades de luego acabar perdiendo la reclamación. Vamos a ver. En realidad, la respuesta es, ¿una reclamación por liquidación, por fraude, es competencia de consumo? No, el fraude, no, eso no es competencia de consumo. Pero claro, en realidad no es eso. Es una reclamación en la que la empresa dice que hay una liquidación por fraude y yo no estoy de acuerdo porque en realidad yo considero que no hay una liquidación por fraude y yo me considero que aunque no sea, sea titular de un contrato, es porque la empresa ha incumplido su obligación de darme de alta en el contrato. ¿Es de consumo? Sí. Claro, hay que ver cada caso, Hombre, si me llega la reclamación y me dice yo que estoy aquí enganchado, me han girado una liquidación por fraude, pues hay inadmisión. Pero si tiene un poquito de perspicacia, en lugar de presentarlo así, dirá, yo que tengo derecho al consumo y que no me han dado el alta por más que lo he pedido.
Claro, pero sí, pero ya se admite, ya lo que posiblemente luego tenga una resolución desestimatoria, pero una cosa es una resolución desestimatoria y otra cosa es una resolución de inadmisión. Son dos cosas diferentes. En la de inadmisión es que el tema no es de consumo, pero si es desestimatoria, el tema sí es de consumo, lo que pasa es que analizado el asunto no se le ha dado la razón al reclamante. Entonces, no son liquidaciones por fraude, son liquidaciones que la empresa considera que son por fraude, pero lo mismo no son, o sí, pero ya hay que analizarlo. No sé si me he explicado. Tercera pregunta que se me ha hecho, una referencia, las administraciones públicas, especialmente las locales, no creen en el arbitraje. Vamos a ver, el arbitraje, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, el arbitraje es, pero lo que ocurre es que el arbitraje por principio es voluntario y si no, no es arbitraje. Aunque bueno, es verdad que hay otros estados como Portugal donde en el tema de servicios públicos en este caso es obligatorio y lo llaman arbitraje, aunque en realidad no es arbitraje, digamos en un sentido purista de la naturaleza jurídica de lo que es la institución arbitral. Pero ahora bien, lo que está claro que todas las empresas que ejerzan un servicio público por concesión administrativa, lo suyo es que cuando se le hace la concesión, como mínimo se valore muy positivamente a la hora de darle la concesión a esa empresa y no es otro el que tenga el compromiso de adhesión al sistema arbitral. Por lo menos así es como lo veo yo, es lo suyo, es lo lógico, es lo que se debe de pedir a cualquier ayuntamiento que haga una concesión. Así es como yo lo veo. Y la última cuestión es la de resolución por áreas de conocimiento. Claro, eso que puede tener su cierta lógica, planteado así, en realidad lo que nos estamos cargando es el derecho del consumo. Porque vamos a ver, cuando surge el derecho del consumo, allá, pues además no fue hace mucho tiempo, porque las primeras normas fueron en los años 30 del siglo pasado, a raíz de un escándalo de carne, estábamos en Estados Unidos, el tema de seguridad alimentaria, y no fue hasta, bueno, en nuestro caso hasta 1978 que la Constitución hacía referencia a consumo, antes no había derecho de consumo. Pues la base del derecho de consumo es que existe una relación desigual, una desproporción entre quien presta el servicio y quien recibe el servicio. Por lo tanto, no puede ser la administración de consumo, porque ante todo es una administración que trata de corregir esa desigualdad, y por eso habla la Constitución de mecanismos eficaces de resolución. Mecanismos eficaces, ¿por qué? Porque cuando acudimos a un proveedor de servicios o a un comercializador de bienes, él está en una posición de superioridad. Cuando tú vas a un banco, tú no negocias con el banco. Cuando tú vas a una compañía de teléfono, aunque nos creamos que estamos negociando y somos felices porque nos cambiamos de una a otra, eso es mentira todo. Tú o lo aceptas o no lo aceptas, o firmas el contrato o no lo firmas. Es decir, la administración de consumo lo que trata es de corregir esa desigualdad, aplicando justicia con unos mecanismos para que la parte débil pueda acogerse a ello. Entonces, claro, me dice, ¿no tendría sentido que todo lo relacionado con los usuarios lo viera consumo? Hombre, yo no lo veo. No lo veo porque habrá usuarios que sí son la parte débil, porque son consumidores finales, pero habrá usuarios que no. El señor, aunque en realidad sea también la parte débil, si estamos hablando de un autónomo o de un pequeño comerciante con 2 trabajadores a su cargo, pero en realidad no es un consumidor final. No lo es. Ahora bien, ¿qué me dice? Pues ¿no estaría bien centralizar todas las competencias de resolución de reclamaciones en un mismo sitio? Pues sí, pero no lo tratemos entonces como competencia de consumo. A lo mejor medio ambiente podría ser, digo yo, o un organismo que digamos que va a resolver las reclamaciones de los usuarios domésticos, igual que, y enlazo con lo que estábamos viendo, igual que la de suministro eléctrico podría la resuelve industria. Ahí sí estoy de acuerdo con usted, en el que en la calle
causa mucha confusión el decir, bueno, y yo voy a consumo, voy a industria es más técnico y se ocupa de verificar el contador y se ocupa de que la red esté bien y de que el precinto esté puesto, y ahora consumo me dicen que no, porque yo es para mi oficina de la gestoría y me dicen que no, y entonces industria me dice que es un consumo doméstico y me dice también que no. Eso sí es verdad, eso es una confusión y es un lío. Y sería deseable quizá que un único organismo, pero claro, no desde la perspectiva del consumidor, sino de la perspectiva sectorial, y ahí estoy de acuerdo, de resolución de conflictos en materia de agua, sea el que lo resuelva. Pero ya no es derecho del consumidor, a lo mejor lo que es el derecho del usuario del suministro domiciliario de agua, con independencia de que sea consumidor final o no desde la perspectiva de consumo, y puede que sea medio ambiente el indicado. Una reflexión. ¿Quién falta de la mesa por responder? Félix, nada, ¿tú tampoco tenías preguntas? En relación a la gratuidad, que ha salido algo aquí del teléfono famoso 900 y sobre todo porque se hace mucha referencia al sector eléctrico. Vamos a ver, el teléfono 900, en muchos pliegos de condiciones, las empresas que nos dedicamos a las concesiones de ciclo integral, ya no lo encontrábamos como obligatorio en ciertos pliegos de condiciones que ayuntamientos y administraciones se preocupaban de que estuviera. El 900, que está muy generalizado, generalizado, que es obligatorio en el sector eléctrico, viene de antes de ayer, de cuando la Comisión Nacional de la Energía le traspasó, desapareció y traspasó las competencias a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¿no? A partir de ahí es cuando se obliga el 900, o sea, de antes de ayer. Nosotros llevamos toda la vida, cuando los pliegos de condiciones nos obligaban a poner teléfono 900, en relación al teléfono 900 que ha salido en alguna ocasión, simplemente ese inciso. Vale. ¿Y Pilar? Yo creo que no, que ya más o menos se han dado por contestadas todas las preguntas. Bueno, pues venga. Ya tiene. Vamos a ver, aprovechando que está Daniel y Pilar aquí, es que no me puedo reprimir. Vamos a ver, el sistema arbitral de consumo para nosotros es un sistema muy útil. Y mi pregunta concreta, ¿por qué las empresas no podemos instar el arbitraje? Quiero decir, siendo un sistema de resolución ágil, como usted mismo, Pilar, lo ha citado, deseable, además se resuelve en equidad, se resuelve también con cierta celeridad o con bastante celeridad, donde el usuario no requiere estar acompañado de letrado y además la propia Junta Arbitral vela por los propios derechos de los consumidores. ¿Por qué no podemos las empresas instar el procedimiento? En lugar de tener que ir a un procedimiento civil largo, tedioso, costoso, o a un procedimiento administrativo largo, tedioso, costoso. Bueno, Gracias. yo creo que ahí Dani es mucho más experto que yo en lo que es normativa reguladora del sistema arbitral de consumo, pero la propia regulación del sistema deja claro que es a instancia siempre del consumidor, de la persona consumidora. Bueno, todo se puede cambiar en la vida. Esto también. Efectivamente, como dice Pilar, esto es una normativa estatal. Es un Real Decreto que aprobaron las Cortes Generales en el año 2008, es el actual, y deja claro que es a instancia del consumidor. Bien es cierto que las empresas, una vez que ha solicitado el arbitraje la persona consumidora, pueden formular reconvención, eso sí se puede hacer, y exigirle, hacerle una contrademanda. Eso se puede hacer, pero claro, es cierto que previamente ha tenido que ser el consumidor el que plantee el arbitraje. La normativa comunitaria camina, la Unión Europea camina hacia que las empresas puedan también formular reclamaciones. De hecho, en el sistema de resolución de litigios en línea para comercio electrónico, que acaba de ponerse en funcionamiento, las empresas pueden presentar una reclamación al consumidor.
Pero ¿por qué está todo eso hecho así, tal y como lo tenemos ahora? Que ya digo que se puede cambiar y además es una demanda permanente de la Confederación de Empresarios en los consejos andaluces de consumo. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque el sistema arbitral de consumo es un mecanismo que se pone y se piensa para el consumidor, que es la parte débil, que es la parte que le va a costar, en teoría, más acudir a un juzgado, contratar un procurador, contratar un abogado, desplazarse, someterse a un determinado ritual, a un determinado formalismo. Y pensando en el consumidor, se configura un procedimiento para que le resulte fácil a la parte débil, que en este caso es la persona consumidora. Una vez que se somete el procedimiento, permíteme que te corrija, el procedimiento ya no está para proteger al consumidor. Lo que está para beneficiar al consumidor es el más fácil acceso al procedimiento. Pero una vez que ha accedido, ya no estamos para proteger a nadie, estamos para impartir justicia, porque de hecho es justicia lo que impartimos. Y unas veces se le da la razón a uno y otras veces se le da a otra. Es el mecanismo lo que está hecho para proteger al consumidor. Objetivamente en las normas, que normalmente, digamos, esa equidad va siempre en favor del consumidor, lo cual no me parece mal, lo cual de verdad me parece bien, porque permite modular cosas que las normas... Siempre que no contradiga la norma, existe un principio de interpretación de la misma, que es la de, en caso de duda, a favor del consumidor. No obstante, es conveniente que todas las juntas arbitrales, a la hora de fundamentar un laudo, aun siendo en equidad, lo fundamenten jurídicamente. Por lo menos nosotros lo hacemos así. Sí. Y una pequeña... El tema de que la equidad siempre juegue a favor del consumidor, o la mayor de la FESE, como estás comentando, yo discrepo de esa, sí, porque sobre todo en los colegios arbitrales que son tripartitos, o sea, no en los que están representados Administración, sector empresarial y sector del consumidor, si es un laudo que se emite por consenso, o sea, por unanimidad, muchas veces esa equidad lo que persigue es un equilibrio entre las partes. O sea, si al final se le da la razón al consumidor es que probablemente el conflicto se decanta más hacia la posición inicial que tenía el consumidor. Es decir, por lo menos por la experiencia que yo tengo en la Junta Arbitral Autonómica, la equidad no significa equidad para el consumidor, sino equilibrio entre las partes, más bien. Y bueno, luego siempre está la posibilidad o la opción de el adherirse en derecho. O sea que, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora sí hemos terminado, hemos concluido esta interesante jornada. Espero que haya sido interesante para todos y a todas. Agradeceros que hayáis estado todo el tiempo con nosotros, o que hayáis estado aquí debatiendo con nosotros, que para nosotros es fundamental para seguir en el arduo camino de defender el derecho humano al agua. Nada más y damos por concluida la jornada. Deciros que sí, que me pidió Jesús Maestu encarecidamente que me despidiera de vosotros por su parte, que se tuvo que ir anticipadamente en contra de su voluntad. Que nos seguimos viendo. Quedan cerradas estas jornadas.